Vamos a recordar un poco la operatoria con las fracciones. Cuando yo tengo una multiplicación de dos fracciones, tengo, por ejemplo, la fracción para resolver esta multiplicación, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Ejemplo, si yo tengo la fracción 2/3 por 5/7, el resultado de la multiplicación de esas fracciones será 2 por 5, 10, 3 por 7, 21. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 12/15 por 5/6. Es cierto que esto es 5 por 12, 60, y 15 por 6, 90. Pero estamos hablando de una fracción que no está reducida, que no está simplificada. ¿A qué llamamos simplificar una fracción? Por ejemplo, si yo tengo la fracción 60/90, hay divisiones que yo puedo hacer acá. Puedo obtener fracciones equivalentes a esas, pero de números más chicos. Por ejemplo, vamos a partir de otro. Si yo tengo la fracción 4/10, hay un número que divide simultáneamente a los dos. Entonces, si yo este 4 lo divido en 2, me va a dar un 2. Esta fracción será equivalente a esta si yo acá también divido por 2, obteniendo un 5. Entonces, estas fracciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Da lo mismo a la unidad dividirla en 10 partes y tomar 1, 2, 3, 4. Acá está el 0 y acá está el 1. Acá está la fracción 4/10, porque al entero lo dividí en 10 partes, tomé 4. Que si yo al entero lo hubiera dividido en 5 partes, ahí está. Que si yo al entero lo hubiera dividido en 5 partes, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, y de esas 5 partes tomar 2. Caigo en el mismo lugar. Entonces, para obtener una fracción equivalente, apelo a la simplificación. Divido numerador y denominador por el mismo número. Esa es la clave. Tengo que encontrar un divisor común de ambos. Esta fracción ya no admite ninguna simplificación, porque no hay ningún divisor que sea común al 2 y al 5. Esta fracción se llama irreducible. Siempre tengo que trabajar con fracciones irreducibles. Esta fracción no está reducida, hay que reducirla. Acá está muy fácil ver que puedo dividir por 10, obteniendo un 6. Generalmente tachamos y colocamos lo que me da. Entonces me queda la fracción 6/9, que igual admite una nueva simplificación. Si yo divido por 3, tengo que dividir por 3 arriba y abajo. Al dividir por 3 acá, obtengo un 2, y al dividir por 3 acá, obtengo un 3. Entonces, esta fracción 60/90 es equivalente a la fracción 2/3. La única manera de obtener fracciones equivalentes es dividiendo ambos numerador y denominador por el mismo número, pero también hay otra manera, que es la amplificación, que sería el proceso inverso. En vez de simplificar, amplifico. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 4/5, puedo obtener infinitas fracciones equivalentes, mientras que yo multiplique numerador y denominador por el mismo número. Si yo acá multiplico por 2, obtengo un 8. Y si multiplico por 2, obtengo un 10. Pero si multiplicaba por 3, acá me da un 12 y acá me da un 15. Estas fracciones generan una sucesión de infinitas, una familia de infinitas fracciones equivalentes. Ahora ustedes dirán, simplificar tiene sentido porque achico la cosa. ¿Para qué voy a amplificar? Bueno, porque a veces en la suma de fracciones necesito recurrir a alguna fracción equivalente de otro denominador que no sea el dado. Más adelante, cuando vemos suma, lo retomamos. Básicamente, entonces, para la multiplicación hago numerador por numerador, denominador por denominador, y me fijo de obtener una fracción irreducible. Bien, esto es la multiplicación. Vamos a la división de fracciones. Si yo tengo una fracción AB dividido CD, puedo plantearlo de dos maneras. Uno es transformar la fracción
transformar la división en una multiplicación e invertir la segunda fracción. Y luego ya resuelvo como multiplicación. Y la otra manera es trabajar con los productos en cruz. A por D sobre B por C. Por supuesto, se obtiene el mismo resultado. Tal vez esto de transformar la división en una multiplicación me resulta más sencillo porque ya recurro solamente a las operaciones de la multiplicación y sus propiedades. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo la fracción 2 tercios por 5 séptimos, acá no va a haber posibilidad de simplificar. Entonces, acá puede ser más sencillo hacer el producto en cruz. 2 por 7, 14 al numerador y 3 por 5, 15. Pero noten ustedes que si yo esta división, la transformaba en una multiplicación invirtiendo la segunda, claramente iba a obtener el mismo resultado. Acá no hay mucha variante, pero si yo tengo una fracción, por ejemplo, para dividir con estas características, por ahí lo más viable es transformarlo en una multiplicación y ahí simplificar antes de resolverla. Por ejemplo, dividido 10, me queda el 3 y 2. Acá puedo dividir por 4, me queda 2. Y acá dividido por 4, me queda 3. Y ahí ya no admite ninguna simplificación, porque en los numeradores queda 3 y 3, y en los denominadores 2 y 2. Ninguno de arriba con ninguno de abajo. Entonces ahí resuelvo. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Si no puedo simplificar acá, claramente tampoco voy a poder simplificar al final. ¿Bien? Ahora sí vamos a suma y resta de fracciones. ¿Qué va a pasar con la suma y restas de fracciones? Voy a presentar dos situaciones de igual denominador, que es la más sencilla. Por ejemplo, si yo tengo 2 séptimos más 3 séptimos, es una suma de fracciones del mismo denominador. Entonces esto se va a transformar en un único denominador, 7, y voy a proceder a sumar directamente los numeradores. Esto me queda 5 séptimos. Siempre tengo que mirar de que sea irreducible. Si en vez de tener una suma tengo una resta, 2 séptimos menos 3 séptimos, el proceso es el mismo. Denominador 7 y tengo la resta de los numeradores. En este caso me va a dar menos 1 séptimo. Toda la fracción es la que es negativa. ¿Bien? Ese es el caso más sencillo, que es el de igual denominador. Pero puedo tener fracciones de distinto denominador. Entonces, acá tengo que recurrir al proceso de la amplificación y la búsqueda de fracciones equivalentes. Si yo tengo la fracción 2 tercios y tengo que sumarla con la fracción 4 quintos, estoy trabajando con fracciones de distinto denominador. Entonces, así como está, no puedo resolverlo. ¿Qué necesito hacer? Voy a tener que buscar fracciones equivalentes a las dadas con un denominador común. Lo primero que hay que analizar es cuál es el denominador común entre 3 y 5. Voy a tener que buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. ¿Qué quiere decir el mínimo común múltiplo? De los múltiplos que tiene el 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, infinitos. Y de los múltiplos que tiene el 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, infinitos. De los múltiplos de 3 y de los múltiplos de 5, ver cuáles son los comunes. Acá comunes tenemos el 15, vamos a tener el 30, vamos a tener más, pero me voy a quedar con este, que es el menor. De los múltiplos de 3 y de los múltiplos de 15, ver cuál es el mínimo común de los múltiplos. 15. Este va a ser mi número clave. Entonces, ¿qué va a pasar? La fracción 2 tercios la voy a tener que escribir con este denominador 15. Entonces, tengo que analizar por cuánto multipliqué al 3 para transformarlo en un 15. Y esto es por 5. Si no me doy cuenta, hago el proceso al revés, divido. Entonces, si en el denominador yo multipliqué por 5 para obtener ese 15, en el numerador debo multiplicar por el mismo número, obteniendo un 10.
Entonces ya no voy a estar trabajando con la fracción 2 tercios, voy a estar trabajando con su equivalente 10 quinceavos. Y lo mismo voy a analizar en la 4 quintos. Si yo tengo la fracción 4 quintos, a mí no me sirve, necesito escribir o buscar un equivalente de denominador 15, analizando por cuánto multipliqué al 5 para llegar a un 15, y esto es por 3. Entonces, para buscar el numerador de esa fracción, también multiplico por 3 a ese 4, generando un 12. Entonces ya no voy a trabajar con la fracción 4 quintos, sino con la 12 15. Entonces ya esto se redujo a un caso de igual denominador. Por lo tanto, solo restan sumar los numeradores. Y esto me va a dar 22 quinceavos. Cuidado con la búsqueda del mínimo común múltiplo. No siempre el mínimo común múltiplo es 3 por 5. Hay que ver cuál es el múltiplo. Porque si yo tengo como denominadores un 6 y un 8, el denominador común, el mínimo común múltiplo, no es 48. Sino que será 24. Entonces hay que ver por cuánto multipliqué el 6 para pasar a un 24 y al numerador multiplicarlo por lo mismo. Suponiendo que esto es un 5 sextos más 3 octavos, para pasar de un 6 a un 24 voy a multiplicar por 4. Por lo tanto, este 5 también se ve multiplicado por 4 generando un 20. Para pasar de un 8 a un 24 voy a multiplicar por 3. Por lo tanto, este numerador también se va a ver multiplicado por 3, transformándolo en un 9. Y quedándome el 29, 24. Hay un proceso que es como el abreviado, que si ustedes lo manejan bien, no hay problema que lo hagan, es colocar el mínimo común múltiplo y un mecanismo práctico de dividir por el denominador y multiplicar por el numerador. Es decir, 15 dividido 3, 5. Lo que estoy diciendo es por cuánto multipliqué. Al 3 para transformarlo en un 15. Y ese 5 ahora multiplica este 2 transformándolo en un 10. No es otra cosa más que esto. Y luego, para pasar de un 5 a un 15, multipliqué por 3. Eso lo hago haciendo 15 dividido 5 me da 3, multiplico por 3 a este 4 transformándolo en 12. Entonces ahí se agiliza un poco el proceso. Pero este mecanismo práctico de ver por cuánto multipliqué o divido por el de abajo, multiplico por el de arriba, no tiene otra raíz más que la búsqueda de fracciones equivalentes que acabamos de ver.